Amante Padre Señor, una vez más te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de venir y presentar tu santa palabra. Es un compromiso muy serio porque estamos hablando palabras que pueden ser palabras de salvación para un corazón afligido en este día, Señor. Vamos a tocar un tema muy sensitivo, Señor, un tema muy importante, un tema por el cual todos tenemos que pasar. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu, Señor, que no salgan de mí palabras de hombre, sino que tu Santo Espíritu tome control no solo de mis labios, sino de cada oído y cada corazón que esté en la línea. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes todavía, ¿verdad? Casi buenas noches en algunos lugares. Es un placer estar aquí. Me llamo José Luis Javier, para los que no me conocen. Bueno, como ya dijo, es un placer predicar la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que es una responsabilidad muy grande. Como siempre, el Señor a veces tiene su forma de hablar. Una vez más me lo ha hecho. Y es que yo tenía un tema para ustedes y el Señor me dio otro. Bueno, hermanos, tenemos algún ruido en los controles, por favor, hermanos. No tengo acceso a los controles aquí, así que mantengamos la reverencia. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de la vida. Queremos hablar de la vida y cómo vencer la muerte y el dolor. Cómo vencer la muerte y el dolor. Esto es un tema muy importante que vamos a tocar hoy. Tenemos que Apocalipsis 21:4 dice lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Así que vamos a hablar de un tópico muy importante. Vamos a hablar de la vida y vamos a hablar de la muerte. Solo quise hacer una pequeña reseña, pero en realidad nuestra lectura bíblica dice lo siguiente. La encontramos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, este tema es muy importante. Yo, unos meses atrás, estaba yo participando en la cadena hermana Hombres y Mujeres de Fe. Y bueno, alguien llamó para pedir oración para una familia. Era una familia, si mal no recuerdo, de 4. Ok, padre, creo que iban 3 hijos, no estoy seguro si la esposa andaba. El asunto es que tuvieron un accidente trágico. Murieron los 3 hijos y el padre quedó, ya usted sabe, quedó muy mal. Creo que incluso le amputaron las piernas y le estaba esperando la policía cuando despertase para llevárselo preso, porque el padre al parecer se quedó dormido. Y bueno, ya lo estaban haciendo responsable del accidente, hermanos. Es una tragedia, una situación muy triste, ¿verdad? Algo muy difícil, hermano. ¿Cómo un ser humano se sobrepone a algo así? Y hoy es un buen día que tú debes tomar notas, porque vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la muerte, pero todos tenemos que enfrentar esta situación en alguna forma u otra. En algún momento tú puedes ser el protagonista, siendo la persona que lleve aliento a una familia que haya quedado traumada, hermano. Porque ante tal situación no hay palabras, hermanos, de hombre que puedan consolar a una sola persona. Yo viví una situación personal también ya hace un año atrás, con una familia muy querida. Mi ex suegra, hermanos, se estaban mudando desde el condado de Brooklyn en Nueva York. Para los que viven en Nueva York, se estaban mudando para la ciudad de Tampa, en Florida. Hermanos, una vida nueva, casa nueva, creo que trabajo nuevo, huyéndole al frío de Nueva York, pero no llegaron, hermanos. Hubo un accidente trágico en la ciudad de Carolina del Norte, y ahí esta señora muy apreciada por mí, Daisy Castillo, de allá de Brooklyn,
mi ex suegra y su hija menor de unos 16 años, su hija Madeline, perecieron en un accidente fatal y su esposo quedó mal herido. Para entonces, bueno, fue, ya usted sabe, esta catástrofe. El esposo sobrevivió, pero hermano, usted sabe, sobrevivir a una tragedia de esta manera es muy difícil. Seguir adelante si usted no está completamente agarrado del Señor. Y aún si usted está agarrado del Señor, es muy difícil. Entonces vamos a aprender un poco qué dice la Biblia sobre estas cosas, por qué pasan estas cosas, cómo podemos encontrar entendimiento, razonamiento, hermanos, y cómo podemos superar cuando usted y yo nos veamos en una situación así, y cómo usted, digamos, no quiero que esto suene mal, tome partida de esto. Y lo digo de esta manera porque ¿quién no quiere de alguna manera u otra consolar y dar las palabras adecuadas a una persona que haya pasado por una tragedia como esta, ¿verdad? Quizás ha sido tu propio caso, que tú que estás escuchando, y quizás todavía tú tienes heridas que no han cerrado. Es muy difícil, aun cuando tú andas en los caminos del Señor, hermano. Y es que nosotros fuimos creados por nuestro Señor para que tengamos vida y la tengamos ¿cómo? En abundancia, hermanos. ¿Se ha explicado alguna vez o ha tratado de explicarse usted por qué usted llora cuando una persona muere? ¿Usted cree que es nada más el hecho de que quizás sí es una persona que yo quise mucho? Es una razón válida. No la voy a volver a ver. Bueno, si usted no tiene los fundamentos cristianos, digamos que es una razón válida también. No vas a volver a ver a esta persona si tú no conoces lo que la Biblia te enseña sobre la muerte y la vida, ¿verdad? O sea, no hay esperanza. Pero más que eso, hermano, es que el Señor nos creó a nosotros para vivir por la eternidad, hermanos. La muerte es ajena a nosotros. Así que no importa por cuánta muerte usted haya pasado en su vida, cuántos familiares, cuántos seres queridos, cada vez que fallece uno a usted le duele. A usted llora. ¿Por qué? Porque eso es algo extraño. Trate de tomarse, digamos, un vaso, de esos vaso plástico de 8 onzas donde usted toma agua, pero llénalo de cloro. Si usted se trata de tomar eso, y no le estoy diciendo que lo haga eso, obviamente se va a envenenar, pero usted se va a dar cuenta que no tiene que tomarse el vaso completo cuando ya su cuerpo lo empieza a rechazar, lo empieza a repulsar. Eso es lo mismo que el sentimiento que usted tiene, que usted no puede explicar cuando llega la muerte. Nos repulsa, porque Dios te creó a ti y a mí para que tengamos vida eterna. Así que vamos a hablar. Yo soy una persona, siempre he sido una persona amante de la vida. Así que vamos a hablar un poco de la vida. ¿Qué dice el Señor de la vida? Tenemos un Dios de creación, un Dios creador, un Dios que te ama, un Dios que quiere hacer cosas maravillosas por ti. Pero vamos a hablarle algunas cosas. Si usted es una persona que no conoce mucho del Evangelio, que no conoce mucho de Dios, que apenas está aprendiendo de Dios, vamos a hablar algunas cosas insólitas aquí. Entonces, yo siempre hago esta pregunta, y incluso hice este análisis en una prédica que estuve esta semana, en otro tema diferente, pero voy a hacer este mismo análisis. ¿Por qué tú debes creer en la Biblia? Porque dirá el ateo, ¿por qué yo tengo que creer en la Biblia? O otra persona, un budista, ¿por qué yo tengo que creer en la Biblia? Yo tengo mi libro. O un musulmán dirá, yo tengo el Corán, este es el libro verdadero. Todos claman tener la verdad, hermanos. Pero hay una sola verdad, hermanos. Yo no estoy diciendo que es la Biblia, la verdad. Yo solo estoy exponiendo la pregunta. ¿Por qué debemos creer en la Biblia? Y es que la Biblia, yo he llegado a entender que es un libro que te tiene que las verdades que dice deben ser comprobadas, no solo por fe. Sí hay un elemento de fe, pero la Biblia es un libro bien práctico y tú lo puedes enfrentar frente a la historia y frente a la ciencia y va a pasar la prueba. Y así es que tú puedes comprobar que si lo que se dice así es verdad. Vamos a dar rapidito unos cuantos versículos. Job 26:7.
Ese te lo voy a dejar de tarea, pero ahí habla del campo gravitacional de la Tierra, que la Tierra se sostiene sobre la nada. O sea, que está en una órbita, no hay un objeto físico que la esté agarrando. Por muchos años se creía que la Tierra estaba sostenida en el lomo, quizás de una tortuga. Usted conoce esa estatua del dios Zeus, el griego, levantando el mundo. Eso era mitología, pero la persona, hermano, para usted y para mí es mitología hoy. Pero muchos siglos atrás la gente creía esas cosas. ¿Por qué? No había una nave espacial que podía ver y verificar que la Tierra se sostiene sobre la nada. Hoy eso está comprobado y Job 26:7 lo dijo miles de años antes. Eso está en la Biblia. Ya lo estamos comprobando, eso hay con la ciencia y eso también está en los libros de historia. El ciclo hidrológico en Eclesiastés 1:7 dice que todos los ríos vuelven al mar. Usted conoce ese proceso del ciclo hidrológico, que el agua no se acaba, hermano. El agua cae a los ríos, a los mares, a los ríos. Todos los ríos, dijo Eclesiastés, dijo el sabio Salomón, que todos los ríos van al mar. Hermanos, ¿cómo pudo Salomón saber que todos los ríos van al mar? ¿Acaso visitó Salomón todos los ríos del mundo? No, y eso está comprobado, que todos los ríos van al mar. Y comienza ese reciclaje de agua. Hermanos, usted puede agarrar el agua más contaminada del mundo, y lo pone ante los rayos solares. Esa agua sube evaporada y vuelve a caer a la tierra, limpia, hermanos. Ese es el filtro maravilloso de Dios. Todo eso está ahí en la Biblia. Ahora yo le voy a contar un versículo que sí le quiero ampliar un poco. Isaías 40:22. Isaías 40:22. Dice Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Isaías 40:22. Dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Quién es Él? Él es Jesucristo. Galileo Galilei, ustedes muchos lo conocen, físico, científico, ¿verdad? Del siglo XIV. Se escucha un eco, hermanos. Pero este señor lo llevaron a corte en su tiempo, y él un físico italiano muy reconocido, porque él tuvo la osadía de decir en su tiempo que la Tierra era redonda y que se movía, o sea que había una órbita, un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Él estaba haciendo pequeñas observaciones con unos telescopios de la forma más rudimentaria que usted se puede imaginar. Mayormente eran cálculos que él veía. Y hermanos, dice que la historia, que a él lo llevaron a un tribunal porque lo que él estaba diciendo no era apoyado por la ciencia de ese entonces. Y iba en contra de las enseñanzas del papado. Y él tuvo que retractarse en corte. Y dice un rumor, ese es como un chiste, pero yo no sé si es cierto, pero ya lo he escuchado tantas veces que lo empiezo a creer, que cuando él iba saliendo de la corte, él murmuró a alguien y dijo, sí, no es redonda, sin embargo se mueve. O sea, estaba afirmando lo que ya él había dicho. O sea, él decía que la tierra era redonda y se mueve. Cristóbal Colón, si usted se recuerda de Cristóbal Colón, dijo lo mismo también, que la tierra era redonda, y él calculó la distancia para llegar a América más corta de lo que se entendía en ese tiempo. Él creía que iba a llegar a la India, dicho sea de paso. Él murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. De hecho, él murió creyendo que había llegado a la India, pero lo que descubrió fue un continente nuevo. Bueno, clama la historia que él lo descubrió, porque hay evidencia de que hubieron otros grupos como los vikingos que llegaron antes a América, pero no estamos debatiendo eso. Cristóbal Colón decía que la tierra era redonda y también se le tildaba como alguien que no estaba muy bien de la cabeza, alguien que quizás estaba loco. Pero la palabra de Dios decía ya en Isaías 40:22 que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, hermano. La palabra de Dios miles de años antes decía que la tierra era redonda. ¿Es acaso la Biblia un libro que se puede confiar? Y le estoy poniendo esto como un preámbulo a nuestro tema de hoy, porque vamos a hablar cosas insólitas. Entonces,
si usted ve que cosas insólitas, porque esto era insólito, decir que la Tierra era redonda, no se conocía, que se sostenía sobre la nada, y ha sido comprobado a través del tiempo, siempre se le negó, y a través del tiempo ha sido comprobado por la ciencia, pero miles de años antes ya la Biblia hablaba de eso. Ahora bien, leamos otra vez el versículo de Isaías 40:22, porque hay una verdad ahí aún más asombrosa, que si Dios no la puso ahí, hermano, usted, explíqueme usted a mí. Vamos a leer más detalladamente el versículo. Dice Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliegas como una tienda para morar. En 1929, hermanos, Edwin Hubble, este es el mismo señor que hay un gran telescopio en el espacio que lleva su nombre, Edwin Hubble, donde muchas de las grandes descubrimientos de las galaxias y los soles y los planetas y todo eso, podemos apreciarlo gracias a este telescopio que ya tiene más de 30 años en el espacio y todavía está tirando fotos, pero lleva el nombre de este señor Edwin Hubble porque fue un célebre científico quien en 1929 descubrió que el universo se está expandiendo, que las galaxias y los planetas se están alejando los unos de los otros. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Una vez más, Él extiende los cielos como una cortina. Las cortinas se abren, hermanos, se extienden. Los despliega como una tienda para morar. La Biblia ya estaba hablando miles de años antes que el universo se está expandiendo. ¿Se puede confiar en este libro, hermanos? ¿Podría usted entonces creer que no sería tan insólito que Jesús caminó sobre las aguas? Que el mar rojo se abrió, porque esas son historias insólitas que el mundo muchas veces la tiene allá afuera por ciencia ficción. Pero estamos hablando de hechos insólitos que también el mundo conocía como ciencia ficción y la ciencia lo ha comprobado. Entonces, cuando usted ve eso, si ya usted ve una trayectoria de verdad en la Biblia, aquellas cosas que ya por alguna razón u otra no podemos comprobarlas, entonces debemos hacer ejercicio de nuestra fe, pero también tener fe en ya el récord histórico y científico de la Biblia como un libro que dice la verdad. Pero no solo descubrió Edwin Hubble que el universo se está expandiendo. Mire, eso lo descubrió él en 1929. Allá en el 2011, Saul Perlmutter, Adam Riess y Brian Schmidt ganaron el Premio Nobel de Física. Estos hombres científicos hicieron estudios más profundos en base a lo que Edwin Hubble había descubierto en 1929. Usted sabe que la ciencia de 1999 al 2011 ha avanzado bastante. Y ellos quisieron corroborar que lo que él estaba diciendo era cierto, porque en realidad él lo descubrió, pero no había nadie más que pudiera confirmarlo. O sea, que era una alegación de él. Estos señores ganaron el premio físico porque ellos descubrieron que el universo se está expandiendo, tal como dijo Edwin Hubble, tal como dice la Biblia. Y no solo que se está expandiendo, hermano, sino que se está expandiendo cada vez a un ritmo mayor. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo 24:22? Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. También dice en Lucas 21:25 al 26, que entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, la palabra de Dios dice que los días serían acortados. Entonces vemos que el universo se expande a un ritmo cada vez mayor, hermano. Eso quiere decir que los días se están acortando y estamos viendo señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Es la Biblia acaso un libro confiable? Estos son hechos científicos y hermano, y podría echarme el sermón nada más de eso. Pero solo quise poner eso para que usted vea que la Biblia es un libro que se puede confiar. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces, hermano, la exactitud de la ciencia explica a Dios.
La ciencia, cuando se hace objetivamente, cuando no se viene con prejuicio, hermano, la ciencia siempre va a explicar a Dios. Que hayan científicos que nieguen a Dios, eso es un asunto diferente. Pero la ciencia siempre explica a Dios porque Dios creó la ciencia, hermanos. Entonces, hermano, ¿qué dice Dios sobre la vida? Entremos de lleno a nuestro tiempo, a nuestro tema. Y leamos otra vez Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Esta es la forma en que se creó la vida, hermanos. Dice polvo de la tierra y más aliento de vida. Entonces, hermanos, esto también puede sonar algo insólito. Del polvo somos hechos, hermanos, de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Mire, el hombre está compuesto de creo que son 28 o más elementos. ¿Ok? Y todos esos elementos se encuentran en la tierra, hermanos. Si usted fabrica un muñeco, digamos, de artesanía, y usted lo fabrica de oro, y como usted usó oro para crear ese muñeco, esa estatua de oro, es lógico que la estatua de oro tenga todos los elementos que tiene el oro, porque el estatua está hecho del oro. Los elementos del oro estarán en la estatua. Los elementos del polvo de la tierra deben estar en el hombre. Tenemos calcio, eso está en la tierra. Tenemos hierro, eso está en la tierra. Tenemos zinc, eso está en la tierra. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted está entendiendo? Cómo el Señor nos ha creado, cómo la Biblia es un libro que dice la verdad. Entonces, si Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no suena tan insólito cuando vemos que los elementos que están en la tierra también se encuentran en nuestro organismo. Y yo digo gloria a Dios por eso. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Algunas versiones, hermanas, de la Biblia dicen que aquí dice, por ejemplo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y fue el hombre un ser viviente. Pero algunas versiones, si usted lee algunas versiones de la Biblia, de las más antiguas, dicen que el hombre fue un alma viviente. O sea, la palabra ser viviente y la palabra alma viviente es lo mismo, son sinónimos, se intercambia. Entonces podríamos leer en nuestro versículo de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Hermanos, hay una teoría por ahí que es la de la inmortalidad del alma. Que cuando usted muere, el alma de alguna manera queda flotando. La gente cree que el alma es un espíritu. No. El alma, dice aquí la palabra de Dios, un alma viviente y un ser viviente es lo mismo. ¿Qué es el alma, hermanos? ¿Qué es el alma? Bueno, pues si leemos este versículo detallado, Génesis 2:7, tenemos que el alma es la combinación del polvo de la tierra más el aliento de vida que es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Igual a la combinación de esto es el ser viviente. Un alma viviente y un ser viviente es lo mismo. Un alma no es un espíritu, un alma es un ser viviente, hermanos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Polvo de la tierra más aliento de vida es un alma viviente. No, hermano. Cuando usted muere, cuando su niño murió, él no es un angelito que le está cuidando a usted aquí abajo en el cielo. Entonces querría decir que esa alma todavía está flotando en el aire. Y si, hermano, si usted no muere, si el alma no muere, ¿verdad? ¿Usted sabe qué implica eso? Que de alguna manera usted queda vivo. Yo he escuchado, hermanos, yo estuve en ese funeral que le acabo de hablar de la hermana Daisy, una señora muy querida por mí. Y el sacerdote estaba diciendo, vamos a orar 30 días para que el Señor perdone el alma de esta hermana, para que el alma de ella esté tranquila, esté en paz. No, hermana, esa alma no está tranquila, no está como ellos dicen.
no anda violentada por ahí, no está inquieta. No, hermanos. El alma no queda en el vacío. Y vamos a hacer una analogía para explicar esto mejor. Imagínese usted una bombilla eléctrica. ¿Ok? Imagínese que está conectado y ahí, si está mirando en la pantalla, si usted está mirando en su computador, en cristoverdad.com, le tengo la gráfica. Usted tiene un switcher de un lado, ¿verdad? Y ese switcher está conectado, ¿verdad? Con la corriente que está en las paredes. Imagínense que esta es su casa. Usted está el switcher que cuando usted le da ahí, ¿verdad? Eso activa la corriente y va a llegar directo a donde está la bombilla. Cuando usted le da el switcher, se prende la luz. Entonces, hermano, lo que hace la combinación de la luz en nuestro ejemplo aquí es la combinación del switcher, que es un aparato eléctrico mecánico, ¿verdad? Y la corriente, ¿verdad? La bombilla, que es un aparato también, pero necesita para el switcher y la bombilla no le va a servir de nada si usted no activa la electricidad. ¿Ok? Eso es lo que da la luz. Entonces, lo que hace la luz no es la bombilla, no es el switcher. No, es la combinación de la bombilla y el switcher y la electricidad. Que cuando todos están conectados al mismo tiempo, llega la luz. La luz artificial. La que usted y yo conocemos. Con elementos naturales, porque la electricidad es un elemento natural, obviamente. Pero hermanos, ¿y qué pasa entonces si usted apaga la luz? ¿Dónde se fue la luz, hermano? ¿Quedó la luz deambulando por algún lado? ¿Queda la luz flotando hasta que usted prende el switch? No, simplemente desaparece. No existe. Así mismo es usted y somos yo. Usted y yo cuando muere. Usted deja de existir. Simplemente deja de existir. Su memoria es puesta en el olvido. Así de simple. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Un alma viviente una vez más y un ser viviente es lo mismo. Cuando el hombre muere, el aliento va a Dios y el polvo vuelve a la tierra. Y usted deja de existir, ya usted no existe en ninguna forma. Lo mismo que la luz, cuando usted apaga la luz no queda guardada en algún lugar, no. Cuando usted conecta la electricidad y la bombilla a la misma vez, llega la luz. Cuando la conecta, simplemente deja de existir. Mantengamos ese concepto en mente, hermanos. ¿Qué dice Dios sobre la muerte? 1 Corintios 15, 21, 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces la muerte entró por el hombre, hermano, por el pecado. Pero por un hombre también, dice la Biblia, la resurrección de los muertos. O sea, usted va a volver a existir una vez fenecido, una vez haya fallecido, cuando Cristo venga en su santa gloria. Eso no es una alma que anda deambulando. Usted no puede purgar los pecados. No se puede pagar por esos pecados, hermanos. Hay una denominación, creo que son los mormones, que las personas se bautizan por los muertos. Y ellos usan un versículo que creo que no se lo tengo aquí, pero que lo llaman, lo sacan fuera de contexto. No, hermanos. Usted no puede hacer nada por la salvación de otros. Solo Cristo, hermanos. La muerte entró por un hombre y por un hombre la resurrección de los muertos. Y ese hombre es solamente Cristo. No, hermanos, cuando usted muere, como ya les dije, su abuelita no le está cuidando a usted allá en el cielo. ¿Qué dice Eclesiastés 9:5? Ustedes conocen este versículo. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria está puesta en el olvido. Hermanos, cuando tú mueres, cuando alguien muere, la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, dice que los muertos nada saben. No te dejes engañar, no importa lo que te diga un sacerdote, no importa lo que te diga un mormón, no importa lo que te diga, aun si es un adventista que viene con esa teoría.
Aún si viene un ángel y te dice eso, bajado del cielo, la palabra de Dios no se contradice. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, tal como la luz desaparece, hermanos. Cuando tú mueres, ya tú no tienes pensamientos, hermano. Entonces se vive. Nosotros en mi país tienen la costumbre de hacerle los 9 días cuando la persona muere, hacerle una hora santa en tributo al muerto, como que esa persona está ahí viendo. La persona siempre tiene la tendencia a decir, ay, mi niño es un angelito que está en el suelo cuidándome. Mi abuelita me está cuidando, mi papá, yo sé que hablo conmigo. Hermanos, te voy a decir una cosa. Si tú eres una persona que estás en la línea escuchando y de repente me dices, pero espérate, yo tuve cierta experiencia, yo vi a mi papá, yo hablé con mi papá después de muerto. Y hay muchas personas que probablemente en la línea antes de una experiencia, y sí, quizás hablaste con un muerto, digámoslo así, entre comillas, y no con un muerto, sí hablaste con alguien, pongámoslo así. Pero ¿con quién hablaste? Es la pregunta. ¿Ok? Porque la palabra de Dios dice que los muertos nada saben. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, hermanos. Nadie te va a cuidar después que tú estás muerto. Deja de prenderle vela al muerto. Deja de hacerle homenaje, un aniversario al muerto. Ora, yo siempre digo cuando pasan estas tragedias como las que le conté, y se los dije a ellos, voy a orar por la familia. Para que Dios le dé fortaleza, ¿verdad? Y puedan superar la pérdida. Eso sí debemos hacer. Pero no ores por el muerto. Su memoria es puesta en el olvido. ¿Cómo se crea la muerte, hermano? Ya vimos Génesis 2.7 cómo se creó la vida. ¿Y qué dice Eclesiastés 12.7? Eclesiastés 12.7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Interesante, porque recordemos cómo se creó la vida, ¿verdad? Dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente en Génesis 2.7. Eclesiastés 12.7, esta es la creación de la vida. En Eclesiastés 12.7 es la inversa, hermano. Y se los tengo en pantalla ambos versículos. Es lo opuesto. Si la vida se crea de una forma, obviamente la muerte tiene que ser lo contrario. Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Así es que se crea la muerte, hermano. El alma no queda deambulando en el aire, hermano. Porque si hay un alma deambulando, hermano. Y yo recuerdo cuando niño, yo le decía a las personas, si yo muero, como los muertos salen, supuestamente, yo lo decía relajando, jugando. Yo como que entendía que esto era una fábula. Eso sí es una fábula. Yo decía, si yo muero, no me lloren, porque yo voy a venir de una vez como si nada ha pasado. Imagínense, hermano. Si el alma está viva de alguna forma, ¿sabe qué implica eso? Que usted no necesita un salvador. Esa alma está viva. Usted no necesita de Cristo, hermana. Eso es un engaño de Satanás. Entonces, el sacrificio de Cristo fue en vano si el alma está viva. Los que están diciendo que es un alma, lo que no entienden es que la alma quiere decir un ser viviente, según la palabra de Dios. Génesis 2.7. Haga usted esa propia investigación y verá, cuando usted busque las versiones más antiguas, dirán almas vivientes, algunas de las más modernas dirán un ser viviente, alma viviente, un ser viviente, es lo mismo. Solo Dios puede hablar de la vida, hermano. Solo Dios tiene potestad. ¿Qué es la vida? ¿Ok? Porque Él la creó. Y Él también te dice cómo se forma la muerte. Entonces yo te dije, si tú eres una persona que tuviste un encuentro, digas, con un muerto, o que te salió alguien, que mucha gente cree en eso. Yo he conocido gente que me han dicho, sí, yo he hablado. Yo conocí a alguien que me dijo que hablaba con mi abuela. Y yo se lo creía en ese entonces, cuando yo no tenía el conocimiento, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y los muertos nada saben, dice en Eclesiastés 9:5. Entonces, cuando tú me dices a mí
que tú hablaste con tu abuelita, ¿ok? Entonces, tú me estás diciendo que la ley y el testimonio no se está cumpliendo. Entonces, hermano, ¿por qué ocurren todas estas catástrofes? Déjeme hablarle un poquito más de la historia. Esta hermana, ellos se iban mudando, como ya les dije, de Brooklyn a Tampa. Ellos iban corriendo y, hermano, como yo les dije, una nueva vida, hermano. El hombre siempre tiene planes, hermanos. Asegúrate que cualquier plan que tú tengas en tu vida, Dios sea parte de ese plan. Es lo único que te puedo decir. Asegúrate que cualquier plan que tú tengas en tu vida, no solo que Dios sea parte de este plan, sino que Dios esté en primer lugar en ese plan. Y que más importante aún, que ese plan sea dirigido por Dios. Hermanos, tanta muerte, tanta catástrofe, lo vemos a diario. Nada más hay que prender la televisión, los noticiarios, las catástrofes, los terremotos. ¿Por qué hay tanta muerte, hermanos? ¿Por qué? ¿Cómo tú le explicas a esta señora? Estaban inconsolables. Este señor, esta familia que perdieron 3 niños y el padre, sus piernas mutiladas, y cuando se levantara iba para la cárcel. Yo no sé, hermanos, en qué ha quedado eso, pero, hermanos, eso es una tragedia. Y yo de una vez encuentro a todo el mundo diciendo, Dios, ¿por qué Dios, hermano? Parece que cuando pasan estas catástrofes, todo el mundo le echa la culpa a Dios. Yo nunca he escuchado a nadie decir, ¿por qué este maldito Satanás se llevó a mi madre? Todos se lo queremos echar la culpa a Dios, hermano. Muchas veces ni caminamos conforme a sus caminos, ni creemos, ni le servimos, pero cuando hay una catástrofe, apuntamos el dedo hacia donde Dios. ¿Será que todos de alguna manera u otra reconocemos que hay un Dios allá afuera y que hemos sido rebeldes y eso es lo que no queremos reconocer? Que al momento que llegan este tipo de tragedia, sabemos que el único que te puede dar respuesta es Dios. Sin embargo, no le sirves a Dios. Estos hermanos iban por debajo de un puente, hermanos. Y el vehículo se les rompió algo y perdieron control, hermanos. Y eso eran de esos puentes que por debajo es como, la columna es como si fuera una rampa. Y por ahí ellos subieron y dieron en el techo del puente y cayeron abajo, hermanos. Quedaron destrozados. Madre e hija murieron. El esposo quedó en malas condiciones. Ni siquiera lo mostraron durante el funeral. Hubo una pequeña parte donde le mostraron un poco a la familia, pero lo que pudieron mostrar, la niña nunca la abrieron. Yo recuerdo, estuve ahí, sí pude ver la señora, y la niña nunca la mostraron, porque esta catástrofe. Entonces, hermano, ¿cómo usted consuela a los hijos, por ejemplo, de esa señora, los 2 hijos que quedaron, a las hermanas, estaban inconsolables? ¿Cómo tú le explicas a un familiar que ha pasado por una tragedia tan fuerte? Quizás tu hijo, tu hija fue parte de una violación. ¿Cómo tú consuelas? ¿Cómo tú explicas la muerte? ¿Cómo tú explicas las tragedias? Pero la Biblia, hermanos, tiene la respuesta a todas las preguntas que el hombre no te puede contestar. Dice Apocalipsis 12, 7. Del 7 al 9 dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla allá en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, hermanos. Todas estas catástrofes pasan porque Satanás anda morando en esta tierra. Hubo una gran batalla allá en el cielo. Creo que el versículo 10 dice, que no lo tengo en pantalla, dice, alegraos cielos. Bueno, el versículo 12 dice lo siguiente, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Y por qué dice? Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Porque Satanás fue arrojado del cielo. El gran engañador, el señalador, el acusador, ya no estaba en el cielo. Había paz en el cielo finalmente. Pero hay un mensaje para ti y para mí que vivimos en la tierra. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 7, 9 y el versículo 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. Entonces, hermano, todas estas catástrofes pasan porque el hombre se ha alejado de Dios. El hombre ha entregado este mundo a Satanás. Satanás anda como león rugiente y anda buscando a quien devorar. Encomienda tu camino a Jehová. Espera en él y él hará, dice el Salmos 37, 5. Encomienda tu vida a Jehová, a Dios, a Jesús. Si tú eres una persona que estás en la línea y no has hecho tu decisión por el Señor, este es el momento. Sí, ahora mismo, no esperes. Mira, cuando tú mueres, tú has escuchado la frase por mucho tiempo que Cristo viene pronto, ¿verdad? Yo lo he escuchado. Tenemos más de 2000 años escuchando que Cristo viene pronto, hermano, pero si tú miras afuera, te asomas a mirar, o prendes el televisor, te darás cuenta que este mundo va de picada. Vas como un avión en picada, que ya no se puede detener. Todas las señales son claras, que el Señor ya viene en camino. Yo creo que ya el Señor viene en camino. El mundo le ha dado la espalda a Dios. El mundo se ha alejado de Dios. Se están levantando leyes que deshonran el honor de Dios, que rechazan las leyes de Dios. Se ha aprobado el matrimonio homosexual en este país y de una vez se están quitando. Hubo en Oklahoma el otro día que se aprobó esto aquí en Estados Unidos. Un juez dijo que se deben tumbar la tabla de los 10 mandamientos frente a un edificio federal. Luego salta una mujer que se quiere casar con su perro. Creo que escuché uno con el cocodrilo. Si tú te lees Levíticos 18, tú te verás que todos esos males están nombrados ahí. Es asombroso porque prácticamente está en el mismo orden. No te echarás varón con varón, dice la palabra de Dios. Se están creando leyes. Entonces, ¿qué pasa? El hombre se ha alejado de Dios. Y cuando el hombre se aleja de Dios, llega la muerte. Cuando el hombre se mete en el pecado, recuerde que Adán y Eva se escondieron de Dios. Ellos se alejaron de Dios. Dios estaba buscándolo. Mientras tú te alejas de Dios, vienen todas estas cosas. Y ya vivimos en un mundo que está en decadencia, que estamos en los tiempos finales. Vendrán cosas peores. Tu ojo no ha visto lo peor todavía, aún si tú eres una persona. Y si tú eres una persona que tienes dolor en tu corazón, yo oro y pido a cada hermano que está aquí que ore por ti para que tu corazón sea sanado. Pero solo Cristo puede sanar un corazón que ha sido tormentado por la muerte. Ay de los moradores de la tierra del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. No, porque Dios. Mejor aférrate a Dios, que Él es el único que te puede dar paz. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasan estas cosas, verdad? Ya le expliqué, porque el diablo anda suelto, como dicen en mi país, República Dominicana. Ahora bien, eso no contesta quizá todas las preguntas que tú tengas. Quizá tu pregunta, ok, el diablo está aquí en la tierra, pero ¿por qué Dios permite que el diablo ande aquí? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, Dios no quiere que pase esto. El hombre rechazó a Dios. Dios te creó a ti con libre albedrío. Dios es un Dios de amor. Dios quiere que tú le ames y quiere que le sirva. Pero nunca te vas a obligar. Tú no eres un robot. Tú sabes que cuando tú tienes tus niños tienen que hacer todo lo que tú dices. Porque tú eres su patrón, tú eres su tutor, tú eres su padre, su madre. Pero una vez tú creces, tú no quieres que tu padre te esté controlando cada paso que tú das. Ya tú eres un adulto. Así es Dios contigo, conmigo. Él te hizo con libre albedrío. Pero ten cuidado que el libre albedrío no es una excusa o una licencia para pecar.
La otra parte del libre albedrío es que si tú no sirves a Dios, lamentablemente te vas a perder. El pecado será destruido. Pero Dios te está llamando, Dios hizo provisión, mandando a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz. Y todo aquel que crea en Él será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas será salvo. 1 Juan 3:16. Pero dice 1 Juan 3:18, pero aquel que no cree ya es condenado. Ahí está la condición, hermanos. Todo el que cree. Y el que no cree en el Hijo del Hombre, en Jesús, y en sus enseñanzas, en sus doctrinas, y no le sirve, ya es condenado, porque no creyó en el Hijo del Hombre. Dice la Biblia. So, Dios te da todas las provisiones para que tú te salves, pero depende de ti. Entonces, ¿por qué permite eso Dios? No, la mujer decidió, Eva, desobedecer. Y no fue las manzanas. Lo repito, siempre lo digo. He escuchado personas que me han dicho, ay, eso es una historia, es un cuento de hadas por unas simples frutas. No, dice Génesis 3:5, sino que sabe Dios. Génesis 3:4-5 dice, entonces dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. Si no sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como, seréis como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, para ser como Dios. Eva quiso ser como Dios. Ese fue el gran pecado. ¿Por qué Dios permite que ocurran estas cosas? No, Dios le dio libre albedrío. Hermanos, Dios le mostró a Adán y Eva todos miles de frutos que podían comer. Y un solo, hermano, en un solo no pudieron ser fieles. Adán y Eva debieron ser probados porque usted sabe lo que pasó, que leímos en Apocalipsis 12:7 allá en el cielo, una rebelión. Tenía que ser probado, pero Dios no los iba a obligar. Tenemos un Dios de amor, pero que no te va a obligar. Eran algo codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva quiso ser como Dios. Cuando comieron la fruta, eso era solo el símbolo de que Eva quiso ser como Dios y tomar el lugar de Dios y el lugar de su esposo. Dice la hermana White también. Quiso subir a una esfera más alta de la cual fue llamada. Entonces, hermano, esto va a terminar pronto. El dolor, tú que estás sufriendo, esto se va a acabar un día. Pero antes de que tú dejes de sufrir, mire lo que dice Sofonías. Sofonías 1, 2 y 3. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Cortaré a los impíos y raeré a los hombres de todo sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Hermanos, yo vivía en Nueva York un tiempo atrás, y usted que vive en Nueva York, yo sé que esta cadena lo dirigen hermanos de Nueva York. Usted sabe que en Manhattan, en el condado de Manhattan, ya no hay espacio prácticamente para construir nada. Y cada vez que ellos van a construir, que quieren hacer una nueva construcción, un edificio nuevo, ellos tienen que comprar edificios viejos y los destruyen porque ya son construcciones viejas y no son seguras. Así mismo está esta tierra, ya no es segura. Dios tiene que destruir todo y crear una tierra nueva para ti y para mí. Y eso es lo que está hablando aquí en Sofonías 1, del 2 al 3, que Dios destruirá todo, aún los hombres de la faz de la tierra. Cuando dice los hombres, lo que está diciendo, Dios destruirá a los hombres pecadores, el pecado. Dice Sofonías 1:18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. O sea que aquellos que tú estás peleando, aquellos por lo que tú estás luchando tanto, que estás quizás perdiendo toda tu vida en tener la mejor casa, el mejor carro, y no te estoy diciendo que no puedes tener posesiones, hermano. Pero ten cuidado donde está tu tesoro, porque donde esté tu tesoro, allá estará tu corazón. Tu corazón debe estar en el corazón de Cristo Jesús. Porque esto se está acabando. Mire, le tengo en pantalla la revista El Centinela, diciembre de 2014. Esto fue un artículo que yo leí hace un tiempecito atrás y me lo encontré muy interesante. Es un artículo que habla sobre el suicidio, ¿verdad? Dice que hay un suicidio cada 40 segundos. ¿Ok?
Dice, un 75% de los casos se reporta en países medianos y de bajos ingresos, donde jóvenes y adultos, ancianas, encabezan la lista. En países más ricos, los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres. Oiga eso, en los países más ricos, los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres. La OMS, o sea, la Organización Mundial de Salud, precisa que la India, Guyana y las 2 Coreas tienen las tasas más altas de suicidio. O sea, son de los países más pobres. La necesidad. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en las riquezas que quizás tú quieres tener y que no tienes? Las depresiones vienen por la alta pobreza. Corea del Sur, a pesar de su desarrollo, reporta una tasa, oiga, de 28.9% de cada 100.000 personas. 28.9 de cada 100.000 personas de suicidio. Y en Estados Unidos dice, a nivel general, el suicidio es la segunda causa mundial de muerte de personas entre las edades de 15 y 29 años. Eso me sorprendió porque son los jóvenes. A nivel general, el suicidio es la segunda causa mundial. Oye, hermano. Quizás, no sé cuál es la primera, si será los accidentes, si será la enfermedad, pero el suicidio, hermano, es que nuestra juventud no conoce a Dios. Por eso que tú y yo tenemos que hacer obra misionera. Tenemos que predicar este evangelio. Tenemos que predicar la verdad. Recuerda, es importante predicar, pero hay que predicar la verdad. No es cualquier evangelio. Oiga lo que dice. Esto fue la parte que a mí me interesó y por eso le traje este artículo. Porque esto es una revista de nuestra iglesia. Dice, el envenenamiento por pesticidas, el ahorcamiento y el uso de armas de fuego se encuentran entre los métodos más utilizados para suicidarse. Oiga, el envenenamiento con los pesticidas, el ahorcamiento y el uso de armas de fuego son las herramientas principales que las personas usan para suicidarse. ¿Y cuál es la solución de la Organización Mundial de Salud? O de las Naciones Unidas, la ONU, para esta causa. ¿Cómo ellos dicen que usted y yo debemos para evitar el suicidio? Oiga lo que ellos dicen. La Organización de las Naciones Unidas recomienda limitar el acceso a estos medios. Hermano, yo no me queda más que otra que reírme cuando yo leo esto. Maldito el hombre que cree en el hombre, que confía en el hombre. Oiga lo que dice la organización, ¿cómo evitar el suicidio? Que no tenga acceso a las armas de fuego, que no tengas acceso a los pesticidas y que no tengas acceso a una soga. Eso es lo que ellos te están diciendo. La Organización de las Naciones Unidas recomienda limitar el acceso a estos medios. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Esta es la solución del hombre. Yo te digo a ti que si tú estás contemplando suicidarte, déjame decirte que la única solución la tiene Cristo. No es el suicidio. Lo que vas a dejar atrás es mucho dolor a tu familia, muchos traumas y vas a perder tu alma. O mejor dicho, vas a perder tu eternidad. Porque ya hablamos que el alma es la vida, un ser viviente. No es un espíritu que anda flotando. Hoy es el día para entregar tu vida a Cristo. ¿Y qué dice Jeremías 17:5? Porque ya vimos 17:7, mejor dicho. Ya vimos lo que dice Jeremías 17:5. Pero el 17:7 dice, bendito el varón. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. O sea, es todo lo opuesto de lo que acabamos de leer. Maldito el que confía en el hombre, ¿verdad? ¿Y qué dice? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17:7. Tu confianza solo debe estar en Dios. No confíes en el hombre. Si tú estás pasando por una situación difícil, busca la misericordia del Señor. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por escarnio su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Eso lo tenemos en Sofonías 2:3. Quizás, dice la palabra de Dios, seréis guardados en el día del enojo de Jehová.
Pero ese quizás, hermano, puede ser una garantía, porque dice el Salmos 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Cuando tú te entregas al Señor, Él te librará de tu tormento y podrás alcanzar la vida eterna, dice Mateos 24:6-7. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos. Hermanos, hermana, ¿qué tú estás haciendo? Decídete por Cristo esta noche. Este mundo lo único que vas a tener es aflicción. Habrá muertes. Mira, yo no te voy a pintar la vida de rosa cuando tú andes en los caminos de Cristo. Van a haber pruebas también muy fuertes, igual. Quizás hasta más fuerte. Pero déjame decirte que la perspectiva va a ser muy diferente a la que tú tienes ahora. Ya tú no vas a ver la muerte como un fin, sino como el comienzo de la nueva vida a la eternidad cuando tú caminas con Jesús. Porque en este mundo solo va a haber guerras y rumores de guerra. Lo que va a haber es pura muerte. Daniel dice lo siguiente en Daniel 1:2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. O sea, hermanos, esto se va a poner peor. Pero hay buenas noticias, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán para vida eterna. ¿No te quieres tú despertar para vida eterna? Destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de todos de la tierra, porque Jehová lo ha dicho. O sea, el Señor va a acabar con la muerte. Que no te quede duda a ti de eso. Esto va a terminar. Pero tú tienes que, eso está en Isaías 25:8, pero tú tienes que caminar con el Señor. Él es el único que te puede dar salud espiritual y aún salud física en esa enfermedad que tú tienes, que te han desahuciado. Para Dios no hay nada imposible, dice Lucas creo que 18:27. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Él conoce tu problema, Él te está buscando. Permite que esa enfermedad que tú tienes, permite que esa tragedia por la que tú estás pasando, aun si tú has perdido un familiar, aun si has perdido permite que esto sea una bendición y entrega tu vida a Cristo en este día. Despiértate tú, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oye, así va a ser el llamado. Cuando Cristo venga, el Señor te llama a aprovechar el tiempo. ¿En qué estás tú gastando tu tiempo? ¿Te la pasas 4 o 5 horas viendo novelas? ¿Te la pasas 6 horas en Facebook? ¿Te la pasas horas y horas viendo el fútbol, el básquetbol? No te estoy diciendo que necesariamente estas cosas sean malas. Pero, oye lo que dice la palabra de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues como andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. ¿En qué estás tú gastando tu tiempo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que te está diciendo aquí. Y todas las cosas te serán por añadidura. Sí. Si tu hijo murió, el Señor te va a sanar. Y tú no sabes si él tuvo un encuentro antes de morir con el Señor. Si tú lo quieres volver a ver, la única garantía es que tú entregues tu vida a Cristo. Y es hoy, no es mañana, porque si bien has escuchado que Cristo viene pronto, para el que muere, Cristo ya llegó. No hay nada que le pueda salvar después de allí. ¿Ok? Así que puede ser que Cristo llegue mañana, que Cristo llegue esta noche,
O puede ser que tu alma la venga a buscar esta noche, dice un versículo, que tu vida la vengan a buscar esta noche. Puede ser tu último día, y si hoy es tu último día, y del día y de la hora que el Señor viene, nadie sabe, ni del día ni la hora que tú vas a morir. Yo tengo una amiga que murió hace unos 7, 8 meses, 34 años, 37 años. El día de su entierro cumplía 37 años, el mismo día que la enterraron. No murió ese día, pero el día que la enterraron cumplía 37 años. Ella no se esperaba que iba a morir. Te puede tocar a ti y a mí, hermano. Ya, suelta el mundo. Y aún tú, cristiano, que andas en los caminos de Dios, suelta el mundo. Porque la palabra de Dios dice que los que no tienen a Cristo en su corazón son muertos. No dijo el Señor, dejad que los muertos entierren a los muertos. Muchas veces estamos dentro de la iglesia y estamos muertos. Porque estamos agarrados de las cosas del mundo, las modas del mundo. Todo lo del mundo lo queremos tener en la iglesia, hermanos. Hay poca distinción en cómo se viste muchas veces los hermanos en la iglesia, particularmente las damas. Y no quiero señalar, pero ustedes saben que eso es cierto. Muchas damas en nuestras iglesias. ¿Por qué? Con ropas muy ajustadas, muy cortas, muchos escotes, mucha pintura, las uñas pintadotas, pintadas como las hijas de Babilonia. La mujer que se vista con modestia, dice la palabra de Dios. Y eso te aplica a ti también, caballero. Pero sabemos que es un problema más grande en el género femenino en nuestra iglesia. ¿Estás tú muerta dentro de la casa de Dios? ¿O estás tú sirviendo a Dios con modestia? ¿Agrada tú a Jehová cada vez que tú te levantas y te miras al espejo? Esa pregunta te la dejo para reflexionar. Efesios 5:16, redimiendo el tiempo porque los días son cortos. Ten cuidado en que tú estás gastando tu tiempo. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mira, tú que estás ahí, que estás sufriendo mucho. Tú no tienes que ser como el mundo que no tiene esperanza y sufrir por un ser que ya murió. Y no te estoy diciendo que te vas a olvidar de tu ser querido. No, pero la palabra de Dios dice que hay esperanza. Tú no tienes que ser como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Hermanos, y si yo te comprobé al principio de la Biblia, al principio de este estudio, ya estamos terminando, que Cristo, que la Biblia dice la verdad, hablamos mucho de la creación, hablamos de eventos científicos comprobados por la Biblia, eventos insólitos que solamente Dios pudo ponerlo en la Biblia. La mente del hombre no iba a poder dar para eso. Descubrimientos que se han podido comprobar hoy por la tecnología que hay. El universo se expande. Eso lo sabemos porque ya tenemos naves espaciales, tenemos super telescopios, tenemos todas las grandes computadoras y todo. Y podemos comprobar eso. Entonces, si eso antes no se creía y ya se ha comprobado que es verdad, aquí dice también, en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. O sea, si aquello fue verdad, esto también tiene que ser verdad. Por lo cual os decimos, esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. No seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17, Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No quieres tú resucitar con Cristo? O en Cristo, mejor dicho, cuando el Señor venga, ya el Señor resucitó. Y ver a tu hijo quizás. Tú no sabes si él hizo arreglos con el Señor. Pero no te cojas el riesgo de tú. Muchas personas creen que tienen tiempo de arrepentirse en algún momento y quieren vivir su vida.
Y después, a último momento, creen, no, la muerte acecha. Tenemos un enemigo allá que dice la palabra de Dios que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. El diablo no te va a dar tiempo a arrepentirte. Haz arreglo con el Señor. El Señor traerá consigo mismo a los que durmieron en Jesús. No hay de otra. Ningún Ave María te va a salvar. El sacerdote decía que, Padre nuestro, decía, yo recuerdo en ese funeral, decía, blasfemias, hermanos. A la ley y al testimonio, no te dejes engañar. Él decía, Santa María, Madre de Dios, ya eso lo hemos escuchado. Bueno, María fue la madre carnal, digamos, pero no la madre de Dios, de Jesús. Después decía Santa María, hermana de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dijo el sacerdote también, Santa María, esposa de Dios. Hermanos, es blasfemia. La han puesto a María por el nivel de Dios. Yo diría que hasta la han puesto por encima de Dios. Que ella perdona pecados. No, solo Dios perdona pecados. María está en la Biblia porque fue una mujer virtuosa. Si tú eres mujer, tú tienes que ser mujer virtuosa para el Señor. Si tú eres un hombre, tú tienes que ser un hombre virtuoso para el Señor. Eso es lo que resalta la Biblia, que fue una mujer fiel a Dios, nada más. Nadie que hizo milagros, ni que está por encima de Dios, ni que tiene la potestad de perdonar pecados como Dios. No, el Papa no te puede perdonar pecados a ti. No, el Papa no es el emisario de Dios en la tierra. Te han engañado. El único emisario de Dios en la tierra se llama Dios hecho hombre, Jesucristo, quien murió por ti y por mí en la cruz. No te dejes engañar. Esto no es adventista del séptimo día. Esto es Biblia, palabra de Dios. A la ley y el testimonio, dice Isaías 8:20, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, no es cierto si no lo dice la palabra de Dios. ¿Dónde dice la palabra de Dios? Que María es la madre de Dios. Ella fue la portadora de Jesús hecho hombre. ¿Dónde dice la palabra de Dios que María es la esposa de Dios? Ten mucho cuidado. Si Jehová no edificase la tierra, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, estos hermanos que se mudaban desde Nueva York, muy querida la señora, era como mi madre. De verdad que a mí me chocó mucho. Como ya le dije, ella era una señora que Dios la había bendecido mucho. Muy trabajadora, muy buena persona, muy humilde, muy generosa también. Pero yo no sé si ella edificó su casa en Jehová. Hermanos, yo no sé, honestamente, eso es entre ella y Dios. Pero tú que estás vivo, que estás viva, ¿estás tú edificando tu casa en el Señor? Aún si tú estás en la iglesia, ¿estás tú dejando los frutos para el Señor? ¿O tú estás viviendo o te estás preocupando por gozar esta vida? Hay personas que se están preparando para vivir 40, 50 años en esta vida. Yo dudo que tú vayas a ver los frutos de eso. El Señor le está a las puertas. Sí, debes vivir, debes pagar la renta, debes pagar el carro, el seguro. Pero dice aquí, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano ve la guardia. Si Jesús no está en tu corazón, si Jesús no está primero en tus planes, en vano es todo lo que tú estás haciendo. Y si estás sufriendo y no tienes a Jesús en tu corazón, también estás sufriendo en vano. Porque los muertos nada saben, lamentablemente. Y tu hijo por el que tú estás llorando, y como te digo, me duele si ese es tu dolor. Y voy a orar mucho por ti, porque me imagino que alguien aquí en la cadena, este mensaje es para ti. Porque el Señor me cambió el mensaje. Y este no era el mensaje de hoy. Me imagino que este mensaje es para ti. Pero entrégale ese dolor que tú tienes a Jesús. Ya dejas de luchar con tus fuerzas. No vas a poder librarte de ese dolor. Cristo te va a dar la sanidad. Y tú puedes llegar a ser una bendición para una madre, un padre, un hermano, alguien que está pasando por una situación. Hay una hermana, no sé si está en la línea, la hermana Isabel se llama, creo que es. Me atrevo a decir el nombre porque yo recuerdo que años atrás, murió su hijo.
en un accidente allá, se ahogó allá en Colombia. Y creo que ya hacía un año que había muerto su otro hijo, hermano, sus dos hijos. Y yo la llamé y hablé con ella. Yo no la conocía a ella, hermano. Y yo fui a consolarla, hermano. Y el que terminó siendo consolado fui yo, hermano. Eso se llama tener a Cristo en tu corazón. Esa mujer cantó y alabó a Jehová en medio de su dolor. ¿Puedes tú decir lo mismo si no tienes a Jesús en tu corazón? Entrega tu vida a Cristo hoy. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. O sea que cuando tú crees en el Señor, no solo tú serás salvo, tú serás una bendición para otros. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esas son las palabras de Jesús antes de morir. Juan 14:12. Estás tú dando los frutos. Tú que eres un hijo de la iglesia. Tú estás haciendo las obras que Jesús, estás tú teniendo compasión. Y tú sabes qué obra hizo Jesús en esta vida. Jesús perdonó. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no has entregado tu vida a Cristo, dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Serás lleno del Espíritu de Dios. Tendrás paz, es lo que te está diciendo, en medio de ese dolor que tú tienes. No tienes por qué lidiar con esa situación sola. Ya tú le has hablado a tu padre y no te ha dado consolación, a tu hermano, a tu madre. Has ido al psicólogo, has ido al médico, estás tomando antidepresivos. Estás comiendo mucho, has engordado, has enflaquecido, has dejado de comer, has dejado de dormir. Has hecho todos los métodos. Te has ido a gastar dinero por ahí, te has ido al casino, te has ido a las playas y el dolor viene contigo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La dádiva de Jesús. Hermanos, hemos pecado contra Dios. Hemos violado la ley de Dios. De tal manera que el Señor tuvo que dar a su Hijo para que tú y yo nos podamos salvar. Así de grande fue nuestra transgresión. Pero dice aquí la palabra de Dios, la dádiva de Dios, o sea, la sangre de Cristo, es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. No habrá más llanto ni más dolor. Dice Apocalipsis 21. Esta es una promesa, hermano. Esta es una promesa para ti que sufres. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y cuando yo leo este versículo, siempre me gusta ponerle el sinónimo. Quitará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oye lo que dice aquí, no habrá lágrimas. Quitará la lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Ni se morirá tu hijo, ni se enfermará tu niño, ni tu esposo te será infiel y ese esposo volverá a la casa. Ni sufrirás enfermedad. Ni te quedarás sin trabajo, ni que te quedarás sin techo. Ni tendrás que desconfiar en nadie. Ni te matarán, ni te asesinarán. Será un mundo perfecto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe estas palabras que son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermano, un mundo perfecto. Tú y yo viviremos con Dios.
Dice la palabra de Dios, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Hermanos, que nos amemos unos a otros, como Jesús nos ha amado a nosotros, hermano. ¿Y tú amas a tu hermano como Jesús ha amado? ¿Perdonas tú a tu hermano como Jesús ha perdonado? ¿Cuántos años tienes tú llevando rencor contra tu hermana? Contra tu hermano, por aquel incidente que pasó cuando eran jóvenes. No me interesa saber quién tuvo la culpa. ¿A quién le está haciendo eso más daño? ¿A ti o a esa persona? Hermanos, siempre tú y yo como cristianos siempre venimos a los pies del Señor porque necesitamos su perdón, porque hemos fallado y le hemos fallado en gran manera. Pero cuán difícil se nos hace a nosotros perdonar a los demás. A la hora de perdonar ponemos condiciones, hermanos. ¿Usted sabe cuál fue la única condición que Dios puso para perdonarnos? La única condición que puso fue su Hijo en la cruz. Y desde allá de la cruz, Jesús nos perdonó. Y él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras Jesús estaba siendo crucificado, al mismo tiempo nos estaba perdonando. Y tú llevas años con esa llaga en tu corazón y no has perdonado. Yo te recomiendo que vayas y pida perdón, aunque haya sido tú el ofendido. Porque si Dios te trajo este mensaje a ti esta noche, es porque Dios quiere que seas tú el que pida perdón. Quizás el orgullo del hermano, o la hermana, o el amigo, o tu pastor, o el director de diáconos, o quien sea, directora de obra misionera, de escuela sabática, tu amiga, tu mejor amiga, se fue con tu esposo, con tu marido, con tu novio, con quien sea. Yo no estoy diciendo que lo que está haciendo, lo que hizo la persona es justificado. No. No se justifica. Los pecados de nosotros no justifican la muerte de Jesús. El Señor nos amó y punto. Nos perdonó y punto. No porque no los merecíamos, sino porque Él es un Dios de amor y de perdón. Y Él te pide a ti que perdone. Y cuando tú perdones, no perdones, como decía alguien que predicó una vez en mi iglesia, no hagas un perdón adventista, que te perdono, pero seguimos, tú por allá y yo por acá. No, si vas a perdonar, perdona a la luz de la cruz de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a tu hermano, a tu hermana, quizás no supo lo que hacía. Tú has estado en los caminos de Dios, ahora tú tienes que perdonar y das el ejemplo. Quizás tú lo vas a librar a él. Y créamelo, que si el ofendido fuiste tú y tú eres el que pide perdón, la persona no le va a quedar de otra que pedirte perdón a ti también. Así funciona. ¿Cuánto tiempo llevas tú con ese asunto en tu corazón? Dice la palabra de Dios que el que no perdone no le verá la cara a Dios. Esto es un asunto serio. Pero no solo es que no le verá la cara a Dios, hermano. Es que para que tú puedas vivir en paz en este mundo, tú tienes que perdonar. Para tu propio bien. No es para el bien de la otra persona, es para tu propio bien. Y obviamente tú puedes llegar a ser de una doble bendición, porque si tú perdonas, tú encuentras sanación en tu corazón. Y quién sabe si esta persona también llegue a perdonar y también encuentre sanación en su corazón, porque tú no sabes cómo esa persona está lidiando con esta situación, aunque no te lo demuestre. Jesús perdonó a la luz de Cristo. Así debemos perdonar tú y yo también. A la luz del Señor. A la cruz del Señor. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Dice Colosenses 3:13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, hermanos. Perdonar es mandato de Dios. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:13. Y el Señor nos deja este mensaje eclesiástico. Con esto vamos a terminar.
Eclesiastés 3, del 1 al 3. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del sol, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y destruir. O sea, todo tiene su tiempo. Has hecho tú muchas cosas en esta vida. Tú has hecho barbaridades quizá en esta vida. Aún quizás tú has hecho el bien. Todo tiene su tiempo en esta vida. Hay tiempo para lo bueno y tiempo para lo malo, dice Eclesiastés. Y ahora, ¿cuál es el tiempo de hoy? Es el tiempo de Cristo. Es el tiempo de entregar tu vida a Cristo. Hay alguien en la línea, y hago este llamado, que no haya entregado su vida a Cristo, que quiere echar suerte con el Señor en este momento para que oremos por ti. ¿Hay alguien en la línea, hermanos? ¿Pueden abrir la línea? Porque aquí concluimos. ¿Hay alguien que tiene un dolor que no ha sanado? Ya sea una muerte, ya sea un perdón que no ha dado o que no te han dado un perdón. Quizás eres tú que estás suplicando perdón, pero perdona de todas maneras. Aprende a perdonar. ¿Hay alguien que quiere caminar con el Señor en este momento? Para que oremos por ti. Este es el momento. Cristo te está llamando, te ha estado llamando hace mucho tiempo. Y déjame decirte que yo lo he vivido. Yo creía que me iba a perder de algo. Y desde que ando en los caminos del Señor, y yo vivía allá afuera, y me gustaba la música, y me gustaba el alcohol, y me gustaban las mujeres, y me gustaba el baile, y me gustaba salir con mis amigos, y me gustaba el dinero, y quería algo bueno, un carro bueno, una casa buena. Y el Señor me concedió algunas de esas cosas, no todas. Y me las disfruté y todo, pero me di cuenta, como dijo Salomón al final, que él dice que lo probó todo y que nada lo llenó. Yo he encontrado lo mismo. Solo Cristo puede llenar cualquier vacío que tú tengas en tu corazón. Así que ya no es tiempo para resistirte. El Señor te está llamando ahora para que tú camines con Él. Voy a hacer un último llamado. Quiero orar por ti. Si tú eres una persona que no andas en los caminos de Dios, que tú sientes que el Señor te está llamando, pero que también tú sientes que hay una fuerza exterior que te impide, porque eso pasa. El enemigo no quiere que tú camines con el Señor. Yo entiendo eso, yo sé tu lucha. Cada uno de los que estamos en la línea aquí, hemos pasado por esa experiencia y vamos a orar por ti. Y sabemos que el Señor te puede liberar y te va a liberar si tú echas tu suerte con Él. Una vez más digo, ¿hay alguien en la línea que quiere echar suerte con el Señor en este momento? De todas maneras, si hay alguien en la línea, yo voy a orar por ti en este momento. Que Dios te bendiga. Cadena Esperanza, cada hermano, cada hermana que está aquí. Que si tú tienes un dolor, una muerte en tu familia, solo Cristo te puede dar esa sanidad que tú necesitas. No te dejes engañar del enemigo. Nadie te va a sanar de eso. Nadie te va a curar. Solo el Señor te puede dar paz. Y es bueno que tú entiendas que la muerte, hermanos, no tiene mucho sentido venir a esta vida nada más a morir. Hay una vida más allá, pero el diablo se ha encargado de distorsionar el mensaje. Por eso hemos traído este mensaje esta noche. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente en Él tendrás vida. Y este mundo se está acabando. Y no solo se está acabando, tú estás viendo que tus hijos se están perdiendo en las drogas, tus hijos se están perdiendo en la prostitución, tus hijos se están perdiendo en el sexo, la promiscuidad sexual de este mundo, con las malas compañías, en las pandillas, estás fuera de la iglesia, o estás en los malos caminos, o tu hermano, quien sea. Entrega tu vida a Cristo. La palabra de Dios dice que en el mundo habrá aflicción, pero tendremos paz en Cristo Jesús. Solamente Él te puede dar la paz. Amante Padre, Señor, una vez más, gracias, Señor, por la oportunidad que tú me has dado de entregar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor, que tú nos has dado, Señor. Ese regalo, Señor, que nos lo dices desde el principio,
Pero gracias, Señor, por darnos nueva vida allá en la cruz, Señor, porque con tu muerte, Señor, tenemos facilidad de la redención, Señor, que tú has hecho provisión para que seamos redimidos, Señor, para que tú nos levantes, Señor. Pero ayúdanos, si hay alguno aquí, algún hermano, Señor, que no ha echado suerte contigo, Señor, que todavía se aferra a aquellas cosas del mundo, que tú puedas seguir trabajando en ese corazón, que tú les muestres, Señor, que debemos soltar y caminar contigo, Señor, que solo en ti hay paz, que en ti, mi Señor, hay salvación, Señor. Cuida a cada hermano que está aquí en la línea. Si hay un corazón afligido, con una enfermedad grande, Señor, una tragedia, Señor, que tú pases tu mano y tu manto sanador, Señor, como fue curada la mujer del flujo, Señor, como fueron curados tantos con solo tu presencia, Señor, que tú puedas curar esas heridas, Señor, pero más importante, que tú puedas curar las heridas del corazón, Señor, las heridas del espíritu, Señor, que tú pongas en cada uno de nosotros un corazón nuevo, Señor, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a amarnos y a caminar contigo, Señor. Y más importante aún, que aprendamos a obedecerte. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado en este día. En el nombre de Jesús. Amén.